Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos. Amén. Capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición, y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados. Y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornándolas en ceniza y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios, y libró al justo Lot, acosado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, con ver y oír, morando entre ellos, afligía cada día su alma justa con los hechos de aquellos injustos. Sabe el Señor librar de tentación a los píos, y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio, y principalmente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian la potestad, atrevidos, contumaces, que no temen decir mal de las potestades superiores, como quiera que los mismos ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Mas éstos, diciendo mal de las cosas que no entienden, como bestias brutas, que naturalmente son hechas para presa y destrucción, perecerán en su perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que reputan por delicia poder gozar de deleites cada día. Estos son suciedades y manchas, los cuales, comiendo con vosotros, juntamente se recrean en sus errores, teniendo los ojos llenos de adulterio, y no saben cesar de pecar, cebando las almas inconstantes, teniendo el corazón ejercitado en codicias, siendo hijos de maldición, que han dejado el camino derecho, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Bosor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, una muda bestia de carga, hablando en voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes traídas de torbellino de viento, para los cuales está guardada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Porque hablando arrogantes palabras de vanidad, ceban con las concupiscencias de la carne en disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que conversan en error, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción. Porque el que es de alguno vencido, es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez envolviéndose en ellas, son vencidos, sus postrimerías les son hechas peores que los principios. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro se volvió a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Comentario de Mateo Henry, 2 Pedro capítulo 2. Versos 1 a 9. Aunque el modo de error es un camino de perversidad, muchos están siempre dispuestos a caminar en la misma. Tengamos cuidado que le damos ninguna ocasión al enemigo a blasfemar el santo nombre por el cual se nos llama, o para hablar mal del camino de la salvación por medio de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Estos engañadores utilizan palabras fingidas, engañaron a los corazones de sus seguidores. Esa ya está juzgado, y la ira de Dios está sobre ellos. Método usual de Dios de proceder se muestra mediante ejemplos. Los ángeles fueron arrojados desde toda su gloria y dignidad, por su desobediencia. Si las criaturas pecado, aún en el cielo, deben sufrir en el infierno. El pecado es la obra de las tinieblas, y las tinieblas es la paga del pecado.
Vea cómo Dios trató con el viejo mundo. El número de delincuentes no más procura favor de su calidad. Si el pecado será universal, el castigo se extenderá igualmente a todos. Si en un suelo fértil del pueblo abundan en el pecado, Dios puede dirigir inmediatamente una tierra fructífera en salados, y un país bien regado en cenizas. No hay planes o política puede mantener fuera de los juicios de un pueblo pecador. El que guarda el fuego y el agua haga daño a su pueblo. Isaías 43 verso 2, puede hacer que sea para destruir a sus enemigos, nunca están a salvo. Cuando Dios envía la destrucción de los impíos, Él ordena la liberación de los justos. En malas compañías no podemos dejar de obtener ya sea la culpabilidad o la pena. Deje que los pecados de los demás sean problemas a nosotros. Sin embargo, es posible que los hijos del Señor, viviendo entre los más profanos, para conservar su integridad, que haya más poder en la gracia de Cristo, y su morada en ellos, que en las tentaciones de Satanás, o el ejemplo de los malos, con todos sus terrores o seducciones. En nuestras intenciones e inclinaciones para cometer pecado, nos encontramos con intereses extraños. Si les marcamos cuando tenemos la intención mal, Dios envía muchas paradas para obstaculizar, como si dijera, mira lo que haces. Su sabiduría y el poder seguramente afectarán los fines de su amor, y los compromisos de su verdad, mientras que los hombres malvados a menudo escapan sufrimiento aquí, ya que se mantienen en el día del juicio, debe ser castigado con el diablo y sus ángeles. Versos 10 a 16. Seductores impuras y sus seguidores abandonados, se entregan a sus propias mentes carnales. Negarse a traer todo pensamiento a la obediencia a Cristo, actúan contra preceptos justos de Dios. Ellos caminan según la carne, van en cursos de pecadores, y que aumentan a mayores grados de impureza y maldad. También desprecian a los que Dios ha puesto en autoridad sobre ellos, y les obliga a honrar. Cosas buenas hacia el exterior temporal son los salarios los pecadores esperan y prometen a sí mismos. Y ninguno ha más provocar a temblar, que los que están en negrita para gratificar sus deseos pecaminosos, al presumir en la gracia divina y la misericordia. Muchos tales cosas no han sido, y son, que hablan a la ligera de las restricciones de la ley de Dios, y juzgan a sí mismos liberados de la obligación de obedecerla. Vamos a los cristianos de pie a cierta distancia de este tipo. Versos 17 a 22. La palabra de la verdad es el agua de la vida, que refresca las almas que la reciben, pero engañador es difundir y promover el error, y se establecen como vacío, porque no hay verdad en ellos. Como las nubes impiden la luz del sol, también lo hacen estos abogados, se oscurecen por las palabras en el que no existe la verdad. Al ver que estos hombres aumentan las tinieblas de este mundo, es muy justo que Love Darkness niebla debe ser su porción en la siguiente. En medio de su hablar de libertad, estos hombres son los más viles esclavos, sus propias concupiscencias obtener una completa victoria sobre ellos, y ellos son en realidad en la esclavitud. Cuando los hombres se enredan, que son fáciles de superar, por lo tanto, los cristianos deben mantenerse cerca de la palabra de Dios, y ver contra todos los que buscan desconcertar ellos. Un estado de apostasía es peor que un estado de ignorancia. Para traer un mal de la buena manera de Dios, y una falsa acusación contra el camino de la verdad, debe exponer a la condena más pesada. Cuán terrible es el estado descrito aquí. Sin embargo, aunque este caso es deplorable, no es absolutamente desesperada, el leproso se puede hacer limpio, y puede elevarse hasta los muertos. ¿Es tu atraso a una pena a ti? Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.